Hola chicos, hablemos de el tritipo, acuñada por la psicóloga, coach e investigadora Catherine Fobre. Sé que a muchos de vosotros os interesa saber qué significa y cómo funciona, así que vamos a empezar cuanto antes. El tritipo es una dimensión más del eneagrama que es bastante reciente y está creado por Catherine Fobre, que os acabo de mencionar. Su teoría sostiene que aunque todos utilizamos de manera dominante primariamente el eneatipo de nuestro ego, al final terminamos utilizando también características de otros dos eneatipos correspondientes a las otras dos tríadas, es decir, uno de la tríada mental, digamos entre los números 5, 6 y 7, otro de la tríada emocional o de la imagen, es decir, de los eneatipos 3, 2 y 4, y otro de la tríada instintiva o visceral, es decir, los eneatipos 8, 9 y 1. Sus investigadores, con miles de participantes durante estos 25 últimos años, han demostrado que el tritipo es básicamente un tipo en sí, pero compuesto por las características de los tres eneatipos que lo componen. Dentro del tritipo, aquel que es nuestro primer número es el eneatipo dominante, aquel con el que te identificas desde el ego, es decir, el que tiene los miedos, pasiones y deseos más básicos. No obstante, tienes un segundo tipo, que es el de apoyo, y por último un tercero, al que se le ha llamado como el represor, que es básicamente aquel con el que te identificas pero que de alguna forma intenta reprimirlo. Lo que dice Catherine es que el eneatipo principal, el dominante, será quien intente tomar las decisiones y actuar en primer lugar, pero tendrá sus características, ciertas características amplificadas y ciertas características minimizadas dependiendo de cuáles son los otros dos eneatipos que van detrás. Por ejemplo, el 8, que es un tipo como súper asertivo y echado para adelante, no va a ser igual si los otros dos eneatipos que van detrás son contemplativos, por ejemplo un 5 y un 4, o si son también asertivos, como por ejemplo un 3 y un 7. Es decir, estos tres eneatipos confluyen entre sí, se influyen entre sí y dan lugar, digamos, a una nueva personalidad. La teoría del tritipo se diferencia básicamente de la teoría del eneagrama, en el que el eneagrama básicamente solo se centra en la idea de que tenemos un eneatipo central con sus alas y sus flechas, sus puntos de conexión, ¿vale? No obstante, el tritipo de Catherine Fobre dice que tenemos tres eneatipos de tres tríadas distintas, uno de cada tríada, pero que combinados y fusionados dan lugar a un nuevo eneatipo, una nueva personalidad de por sí. Pero una cosa que no cambia del tritipo respecto al eneagrama es que ambos son teorías que explican las motivaciones dentro de las conductas y no las conductas o los comportamientos en sí. Para Catherine Fobre utilizamos nuestro eneatipo dominante junto con los otros dos de manera repetitiva y continua, y lo que es más importante para ella es que este tritipo lo que hace es fusionar y representar los mecanismos de defensa y los focos de atención, es decir, dos 4, por ejemplo, un 4, 5, 9 y un 4, 7, 8, aunque los dos sean eneatipo 4 respecto al ego, no van a tener los mismos mecanismos de defensa al enfrentarse a la realidad. Porque el 4-5-9, por ejemplo, es súper contemplativo, apacible, retraído, y un 4-7-8, creo que he dicho, es mucho más arrollador, más asertivo, más echado para adelante, ¿no? Entonces su forma de defenderse ante el mundo va a ser distinta, así como su foco de atención. Pero no se trata simplemente de acumular las estrategias de los tres tipos y decir lo tengo todo esto, ¿vale? Una cosa muy importante del tritipo es que hay que entenderlo no como tres pedazos que tú juntas, sino como un pedazo fusionado, mergido entre sí. De ahí lo de que según qué eneatipos tengas en tu tritipo, unas características de ciertos eneatipos se potencien y otras características, las que no tienen en común esos eneatipos, digamos, se minimicen. Como recomendación os digo que no intentéis saber cuál es vuestro tritipo antes de estar completamente seguros del eneatipo de vuestro ego, ¿vale? ¿Cuál es tu ego? ¿Cuál es tu ala? En el caso de que tengas un ala muy fuerte. Y también estar seguro de que no estás integrado o desintegrado en alguno de los puntos de conexión de los que hablamos la semana pasada. Es decir, si eres un 6, tienes que estar súper segura de que eres un 6 y no eres un 9 que te has desintegrado en 6. En la página de Catherine Fobre hay también una referencia a algo que Oscar Ichazo, el padre del eneagrama prácticamente, encontró también muy similar al tritipo, y es el trifix, ¿vale? La diferencia, para Oscar Ichazo básicamente nosotros compartíamos las fijaciones de un eneatipo de cada tríada, la mental, la emocional y la visceral. Lo que Catherine encontró distinto o estuvo desarrollando de forma distinta es que no solo cogemos las fijaciones de esos tres eneatipos, sino también los mecanismos de defensa, las convicciones, las pasiones. Es decir, cada tritipo tiene su propio foco de atención, lo que incluye una imagen idealizada, miedos, preocupaciones, deseos.
Esta pregunta es fácil, básicamente tenéis que pensar que si tenemos un tritipo de cada tríada, es decir, 3 tríadas, y hay 9 eneatipos, pues 9 por 3, 27. Hay 27 arquetipos de tritipos, ¿vale? Con arquetipos me refiero a combinaciones posibles, si no atendemos al orden de los números, ¿vale? En suma, un 468 y un 684 van a ser muy parecidos en muchas cosas, en lo de foco de atención, en forma a veces de hacer las cosas y tal, aunque por dentro uno sea ego de eneatipo 6 y otro sea ego de eneatipo 4, ¿vale? Eso va a ser su diferencia, su miedo básico, su fijación más básica, dominante. Vais a encontrar 27 descripciones, 27 arquetipos, independientemente del orden en el que van los numeritos dentro. Lo importante es que sean los 3 mismos números. Y cada arquetipo tiene su propio nombre, ¿vale? Como por ejemplo el 478 se le llama el mensajero. El 127, si no me equivoco, es el profesor, y así. Catherine le puso a cada arquetipo un nombre distintivo después de miles o cientos de entrevistas con personas que representaban cada arquetipo. Así que normalmente es lógico que te puedas sentir identificado con ese tritipo. De hecho, yo la primera vez que descubrí el tritipo pensé, esto me define muchísimo mejor que la descripción única del eneatipo 7. O sea, me di cuenta de verdad que el tritipo era lo que mejor me había definido nunca. Respuesta corta, sí, los tritipos tienen todo eso, porque como he dicho hay que tratar al tritipo como un único tipo fusionado que tiene esas 3 características de 3 eneatipos distintos, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta el eneatipo dominante, el eneatipo de apoyo y el eneatipo de reprimido. Pero sí que tienen alas, puedes sentirte identificado o no con las alas de cada uno de los eneatipos que conforman tu tritipo, y asimismo pasa con las flechas también. Respecto a las variantes instintivas, se supone que cada tritipo tiene una variante instintiva, o sea, tú eres un 728 social, o un 728 autoconservación, o un 728 sexual. No hay mucha información al respecto en su página, no sé hasta qué punto es la misma variante instintiva de tu eneatipo ego. Según Catherine, el tritipo y la variante instintiva, todo ello junto conforma tu huella dentro del eneagrama, lo que te identifica con respecto a otros que son ese mismo eneatipo. Además de investigar mucho y, como ya os he advertido, después de tener claro cuál es vuestro eneatipo dominante, el central, el del ego, Catherine Fabre hace una advertencia, bueno, 2 advertencias en su página web. Una fuente común de tipificarse mal dentro de un tritipo se basa en la creencia de que uno se identifica con los 3 tipos separadamente, pero este no es el caso. Es importante recordar que el tritipo no son solo 3 tipos con los que uno se relaciona en cada centro, sino que se basa en las estrategias de defensa de los 3 tipos que se fusionan y funcionan como una tríada que crea un nuevo tipo en sí mismo. Bueno, esto es lo que ya más o menos os he ido diciendo a lo largo de todo el vídeo, que hay que tomar el tritipo como un nuevo tipo integrado. Asimismo, Catherine advierte que si te cuesta más de lo normal, estás muy confuso, muy confundido, muy dudoso acerca de tu eneatipo y de tu tritipo, es muy probable que seas un 6 o un 9, o que tengas el 6 o el 9, o los dos, en tu tritipo, porque son tipos que luchan continuamente con la duda y que tienden a identificarse con otros tipos, ¿vale? Así que ojito con esto. Catherine pone en su página, que os voy a dejar aquí abajo por supuesto el link, 2 o 3 ejemplos. No obstante, yo os voy a contar un poquito desde mi propia experiencia cómo me di cuenta de que mi tritipo era el que era. Durante mucho tiempo, bueno, al principio realmente pensaba que era un 7, 8, 4, es muy fácil identificarse con un 4, pero investigando mucho más, sobre todo al darme cuenta de cómo eran los doses de verdad y no cómo los pintaban, que los pintan como Cenicienta y no somos Cenicienta, ahora ya me he dado cuenta y estoy mucho más segura de que mi tritipo es 7, 2, 8, es decir, también pensaba que el 8 tenía mucha más fuerza en mí. Con este ejemplo personal también os quiero dejar claro que es totalmente normal que esto lleve su tiempo. De acuerdo, pues mi tritipo es 728, ¿vale? Lo que significa que el eneatipo 7 es mi dominante, es aquel del que tengo el deseo y el miedo básico, la pasión, y mi forma de actuar generalmente está motivada por todo aquello que rodea el eneatipo 7. Es decir, el miedo al dolor, el rechazar, el lidiar con las emociones negativas, estar siempre buscando estímulos externos, estímulos fuera, estar ocupada de hacer cosas para no conectar conmigo misma, con mis propios sentimientos, con mi lado más oscuro, porque no me gusta estar ahí, la constante sensación de que te estás perdiendo algo, ¿no? Es decir, de forma primaria yo tengo los mecanismos de defensa y la forma de relacionarme de un 7, pero con respecto a mis relaciones, sobre todo, y la forma emocional que tengo de reaccionar a las cosas, me identificaba mucho con el 2, porque tengo mucho celo por sentirme querida, me gusta mucho que reconozcan cuando hago cosas por los demás. Digamos que todo eso del 2 yo lo sentía
me picó un poco, pero a menos nivel que el 7, ¿no? El 7, ser un 7 es como que me deprime, ser un 2 es como... bueno. No obstante, sé que no soy un 2 porque no empleo primariamente el mecanismo de defensa o de los doses, no empleo, digamos, la seducción, y porque tampoco tengo la necesidad de ayudar para sentirme querida, ¿no? El sentido de te doy para que me devuelvas, que eso es súper básico del 2, ¿no? Quiero decir, no lo hago por eso, ¿no? No obstante, sí que sé que hay mecanismos del 2 y formas y motivaciones y formas de actuar que yo sé que tengo y que puedo usar, ¿no? Sobre todo si, digamos, la parte del 7 no funciona. En última instancia, en términos de instinto, me comporto bastante más como un 8, porque soy bastante indomable, no me gusta que me controlen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero soy bastante menos de lo que pensaba, de ahí que con el tiempo me he dado cuenta de que soy menos 8 de lo que parece, por eso es como el tipo... Me encaja bastante lo del tipo reprimido, en ese sentido, ¿no? Porque es como me identifico, pero intento reprimirlo, no soy muy así tampoco, es una mezcla, ¿no? No siento tampoco que me identifique 100%, y por supuesto no tengo la necesidad de dominar y de controlar a mi alrededor, simplemente no quiero que me dominen y me controlen a mí. Tampoco temo, como teme un 8, el verse vulnerable o el mostrarse vulnerable. Pero de nuevo, ciertas estrategias y focos de atención del 8 amplifican ciertas características del 7 y del 2. Y bueno, aunque os he contado esto un poco por separado, en realidad no debería describirse así, porque ya, como dice Catherine, es una fusión de todo, ¿no? ¿Cómo describe Catherine a este eneatipo? Lo llama el espíritu libre y dice que si eres 2-7-8 eres cariñoso, innovador y protector. Quieres ser útil, cariñoso y sincero, eres asertivo, divertido, extrovertido, te gusta usar tu disposición encantadora y alegre para crear un ambiente alegre, positivo y lleno de acción. También eres muy amable y afectuoso con los que están en tu círculo de atención, pero te gusta ser libre, seguir a tu propia musa y no estar obligado por nadie. Como último apunte, como os he dicho, un 7 que es un 7-2-8 va a ser así, pero un 7 que por ejemplo es un 7-4-9 no va a ser así, va a ser mucho más apacible, contemplativo, sí que como aventurero pero mucho más a su rollo, no tanto pendiente igual de los demás, un poco más melancólico, le puede faltar un poco la chispa que tiene el 7, que es un 2 y un 8, porque el 2 y el 8 son bastante fuertes, dominantes y agresivos, pueden serlo, ¿no? Resumiendo, esta teoría de Catherine Fauvre dice que todos utilizamos un eneatipo de cada tríada, ¿vale? Aunque uno sea nuestro dominante. Estos tres eneatipos, que se complementan entre sí, amplifican ciertas características y disminuyen otras, crean por sí mismos una nueva personalidad, un nuevo arquetipo, que es tu tritipo. Por último, si quieres averiguar tu tritipo, tómate tu tiempo. Pero bueno, tener en cuenta lo que os he contado de que si eres un 6 o un 9 es mucho más normal que dudes, etcétera, y que te identifiques con otros eneatipos. La semana que viene habrá un especial de Navidad, ¿vale? Será un poco largo, pero no os lo perdáis, que yo creo que os vais a reír mucho. Soy yo y mis amigas jugando a ciertos juegos, cada uno con su MBTI type puesto aquí, bueno, en un papelito. Respondemos a preguntas, derribamos ciertos mitos y, bueno, sobre todo nos reímos mucho, tenemos partes un poco más profundas. De hecho, os voy a dejar un pequeño adelanto de lo que va a venir la semana que viene. ¿Quién de nosotras es más probable que muera antes en un apocalipsis zombie? 1, 2 y 3. Yo. A ver, en cualquier caso tú y yo no. A ver, yo es que soy bastante torpe. Yo también. Seamos sinceros. Entonces sería la que corriera menos. Yo. ¿Tú crees? Sí.